En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Al día después ve a Jesús viniendo hacia él y le dice: He aquí el Cordero de Dios, el que levanta el pecado del mundo. Este es sobre el que yo he dicho: detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Y yo no lo conocía a él, pero para que sea manifestado Israel, por eso vine yo con agua, bautizando. Y dio testimonio de Juan diciendo: He visto el Espíritu bajando como paloma del cielo y permanecer sobre él. Y yo no lo conocía a él, sino que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo les saludo, esperando que hayan tenido unos buenos días durante esta semana. Y ahora quiero invitarlos a que retomemos el discurso que estábamos llevando. Habíamos comenzado en la lección pasada con este pasaje que corresponde al segundo día, luego de que los judíos han interrogado sobre la identidad y el porqué de su actividad de bautista a Juan. Hoy nos encontramos entonces con lo que esperábamos tanto en el Evangelio desde que habíamos comenzado, y es decir, el encuentro de Juan el Bautista con Jesucristo, que lo ve venir. Y nosotros, la clase pasada, habíamos hecho un ejercicio de mirar desde el capítulo 1, sobre todo este versículo 29 y 30, en esa profesión, en ese testimonio de Juan el Bautista, lo que acaecerá en los capítulos finales del Evangelio al respecto de la crucifixión. Habíamos dicho que el díptico que se compone acá ayuda a convertirse en aquella parte que queda faltando a la narración de la crucifixión, cuando en el capítulo 19, verso 35, se nos presenta a nosotros al testigo que da testimonio y cuyo testimonio es verdadero, pero que no sabíamos cuál era el testimonio. Mientras que en el resto del evangelio nosotros siempre veíamos el encuentro, la primera cara del díptico, seguido o sucedido por uno o varios testimonios, conociendo pues su contenido. De lo que vimos entonces en la clase anterior, logramos comprender que se nos han dejado como unos rastros, como una serie de evocaciones en la narración de la crucifixión de Jesucristo en el capítulo 19, que se emparentan como una especie de connubio con aquel pasaje de la Torá del Éxodo. En este caso habíamos propuesto el capítulo 12, en donde a la celebración de la Pascua que se iba formulando allá y se iba describiendo, venía al encuentro esta otra formulación bastante interesante de Juan capítulo 1 versículo 29, que es el que nosotros hemos estado trabajando, donde Jesucristo viene presentado como el Cordero de Dios. Entonces, mirando que Juan capítulo 1, versículo 29 y 30 nos ofrece la interpretación o el testimonio o la segunda cara del díptico de la narración de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de modo que a través de esos trazos que nos ha dejado el texto, comprendemos que el autor de la narración de la pasión lo ha construido de manera pascual, de forma que todas esas modificaciones que le ha hecho al relato típico de la pasión, cambiando el tiempo de la muerte, cambiando incluso, por ejemplo, el elemento llamado la caña en los evangelios sinópticos por el hisopo, o hablando de la sangre, o hablando de la prisa, de la asamblea, pues nosotros observásemos que la cruz está aconteciendo como si fuese la Pascua,
el sacrificio del Cordero y en este caso del Cordero de Dios. Entonces, este texto se volvió vacilar, el de Juan capítulo 1, 29 y siguientes, hasta el 34. ¿Por qué vacilar? Porque es la segunda cara que se debe de quedar en nosotros los lectores, sobre todo cuando vayamos a leer el relato de la crucifixión y tengamos que darle contenido a eso que dice el testigo ha visto y su testimonio es verdadero. Eso es lo que habíamos un poco determinado la semana pasada. Ahora es importante que concluyamos la escena narrativa comprendiendo las dimensiones de lo que allí en ese momento atestigó Juan el Bautista y nosotros habíamos llegado a un punto. Este es el punto que a mí me interesa trabajar con ustedes. Ustedes ven en pantalla que esta era la última diapositiva que nosotros habíamos visto. Es decir, nosotros habíamos llegado a este punto en el que se decía que el Cordero de Dios es el que levanta, quita, carga sobre sí, mata, suprime, devora el pecado del mundo. Pero tendríamos que entender nosotros entonces qué es eso de el pecado, porque realmente esa fue la última pregunta con la que nosotros concluimos y que a mi modo de ver es realmente importante. Porque bueno, bien, yo creo que ustedes y yo sabemos qué es el pecado, al menos si hemos pasado por el catecismo de la iglesia, eso creo que nos haya quedado claro. Y si no nos ha quedado claro día a día lo que hacemos, lo que pensamos, lo que omitimos, nos lleva a experimentar eso que se llama pecado. Pero ahora yo quiero que ustedes traten de comprender junto conmigo lo que significa hamartía o pecado en el cuarto evangelio, porque a mí me parece que sí es demasiado importante al menos especificar en el contexto del evangelio el valor del pecado. La razón de ello es que la función del cordero es quitar, matar, suprimir el pecado, como dice acá el texto bíblico, del mundo. Ten hamartian tu cosmo. Y ahora entonces vamos precisamente a hablar un poco de la hamartía. El término hamartía que ustedes ven en pantalla es un término que recorre las Sagradas Escrituras transversalmente. Bueno, ya ustedes estarán diciendo, pero este siempre dice que este concepto recorre las Sagradas Escrituras transversalmente. Sí, hay varios términos que así lo hacen, pero sobre todo este. Hamartía es un término que lo estamos viendo nosotros casi que desde el libro del Génesis y atravesando todas las Sagradas Escrituras. Es prácticamente el elemento que pone en funcionamiento el drama de la salvación que llega en esta historia porque existe esta desgraciada tragedia llamada pecado. Entonces, si recorre transversalmente las Sagradas Escrituras, nosotros no estamos ante un concepto cualquiera. Y de hecho, las connotaciones de pecado en cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras pueden hasta variar. Basta que ustedes un poco miren la concepción de pecado en los Salmos, en un libro como el libro de Job, o incluso en libros como Proverbios, o en libros como el Génesis, para que lleguemos finalmente a la concepción de pecado en el cuarto evangelio, donde es muy importante cómo lo afronta. Y aquí vamos a entender mucho de la teología de este evangelio. A ver, para el judaísmo, en términos legales, si tratamos un poquito las Sagradas Escrituras, el pecado se refiere a una transgresión contra la Torá. Pero ustedes tienen que recordar que Torá no solo significa ley, o sea, no es solo un corpus legal, como una especie de constitución política de Israel. La Torá es todavía una cosa más potente que un cuerpo legal. La Torá es lo que le ha dado Dios a Moisés, ¿no? En las faldas del monte Sinaí. Torá significa la enseñanza. Además, Torá en el libro del Deuteronomio, más que un código legal, es el camino que lleva a la vida. Y de hecho, en el ejercicio de caminar por este camino, perdónenme la redundancia, es que el hombre se hace justo y evita así la consecuencia de la muerte. La Torá, como nos recordemos el Salmo primero y nuestro curso de Salmos, es lo que ama el hombre justo y lo que medita el hombre justo día y noche. Entonces, es más que una constitución, no es más que un código, es mucho más que eso. Entonces, si para el judaísmo el pecado es una transgresión contra la Torá,
nosotros tendremos que entender que en la teología joánica este concepto se encuentra, pero se supera al mismo tiempo, va mucho más allá. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, eh, Jamartía tiene su propio lugar y tiene su propia concepción. En el mismo Evangelio, este término ha aparecido 17 veces. Ustedes pueden hacer el ejercicio de contarlas. Y también ha aparecido el término, el verbo pecar, jamartano, lo coloco un poquito más chiquito, pues porque al fin y al cabo el verbo se usa, pero se usa menos veces, se usa unas 4 veces. Ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 5, verso 14, el verbo jamartano, en el capítulo 8, versículo 11, y en el capítulo 9, los versículos del 2 al 3. En cambio, el concepto, el sustantivo jamartía, ese sí que se repite a lo largo de las Sagradas Escrituras y bastantes veces. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención en este ejercicio que nosotros hacemos de estudio tipo teológico. ¿Y con qué concepciones o desde qué puntos de vista se habla sobre el pecado? Yo los invito a que pensemos, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 21, 46. A ver, ¿cuáles son los contextos, digámoslo así, en qué contextos se encuentra el término jamartía? O sea, jamartía, ¿en qué escenarios funciona? El primer escenario que yo les propongo entonces a ustedes es este que ustedes tienen acá en el capítulo 8, versículo 21 al 46. No lo vamos a leer, se supone que ya esto ha sido un texto leído. Recordemos que estamos en medio de una fuerte discusión con el judaísmo. El texto ha sido interrumpido con aquella transgresión de la mujer adúltera sorprendida en el acto del adulterio y luego perdonada dentro del texto bíblico. Y aquí se sigue este discurso completamente ofuscado, terrible entre judíos y la propuesta que está haciendo Jesucristo. Jesús, ¿qué dice? Jesús presenta la esclavitud y la muerte como consecuencias de la jamartía. Entonces aquí tenemos un primer indicio. O sea, la jamartía existe y sus efectos son la esclavitud y la muerte. Es bastante interesante esto, sobre todo para un cristiano que descubre por primera vez o por primera vez ese cristiano descubriendo esta realidad, que la muerte es provocada por la jamartía, por el pecado, y que en virtud de eso mismo, pues entonces jamartía es también esclavitud. Entonces, la jamartía es como el impedimento para poder estar con Jesús. Y yo creo que desde ese punto de vista vamos a entender todavía mucho más. Generalmente cuando nosotros pensamos en jamartía o en pecado o en pecados, pensamos en acciones, en pensamientos, en omisiones, cosas de ese tipo que uno dice, pues no me permiten ser como Jesús. Pero el texto bíblico nos ayuda como a intuir que no es tanto un ser como Jesús, sino un estar con Jesús. La jamartía me impide a mí, me anula ese estar con Jesús en el lugar al cual Él se dirige. Si ustedes leen el texto un poco nos orienta al respecto de eso que yo estoy diciendo. Capítulo 8, versículo 1 al 46, que ustedes pueden seguir ahí en sus textos de Sagrada Escritura. Vean, lo que yo estoy diciendo es como cuando uno da clase. O sea, Jesús habla y habla y habla y habla y los discípulos están entretenidos en muchas cosas diferentes al discurso de Jesús. O sea, Jesús expresa el reino, pero los discípulos están pensando en otra cosa. Mientras que Jesús está mostrándoles el sol, por decir algo, ellos se quedan mirando a la punta del dedo. Entonces, la intención es que la jamartía comienza con eso. Para estar con Jesús es necesario abrir el oído al oído de Jesús, que es el enviado por el Padre, pero también a los enviados por Jesús, que, entre comillas, se vuelven los enviados por el Padre. Entonces eso es como lo que pasa a un profesor. Yo, por ejemplo, doy clases en otros lugares, en otros espacios. Y sobre todo con esto de la virtualidad, pues uno ve las caritas así, todas cuadriculadas en esos pequeños marcos, y uno ve las caras que van para un lado, las caras que van para otro. Usted está diciendo una cosa seria, el otro se está riendo, y uno dice,
ese como que está pensando más bien en otra cosa o está viendo un video en YouTube, algo más entretenido, que puede ser cierto y puede funcionar mejor. Pero este ejemplo tan tonto, tan burdo, tan banal, representa muy bien lo que aquí se concibe como jamartía. Estar con Jesús no significa estar al lado de Él, en el mismo espacio donde Él está, por ejemplo, predicando. Estar con Jesús es estar en todo sentido, atento completamente a lo que Él es y a lo que Él dice. Y esta es la razón por la cual, como nos revela a nosotros el texto, esta es la razón por la cual se origina la jamartía. El origen de la jamartía o origen del pecado es la incredulidad en Jesús. Y Él tiene gente ahí que lo escucha, pero que no le cree. Gente que está ahí por el pan multiplicado, por la caminata sobre las aguas, por cualquier otra cosa, pero no está nunca porque le cree a Jesús. Eso pasa como ustedes pueden no creerme a mí, perdonen, vuelvo al texto banal, al ejemplo banal, ustedes pueden no creerme a mí, entonces estar en otras cosas. Y uno cree que está bien, que así está haciendo bien. Así nosotros volvemos al mínimo espíritu cristiano, no, ni siquiera cristiano, humano, que dice al que habla se le escucha. Piensen, por ejemplo, en Jesucristo, que habla y no se le escucha, aunque están ahí. Uno puede estar y realmente no estar. Ese es el origen del pecado. Y es de alguna manera producido por la incredulidad en Jesús. O sea, no creer que Él es. Busquemos un versículo en ese mismo capítulo 8 que así no lo define. Capítulo 8, verso 24. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El pecado, la jamartía, produce efectivamente la muerte. Para evitar la muerte hay que creer que Él es. Entonces, en consecuencia, la falta de fe en el Cordero, que quita, que mata, que levanta, que suprime el pecado, es lo que prolonga la permanencia en el pecado. O sea, el primer pecado es no creer. Hoy en día eso no se dice, porque hoy en día se respeta, obviamente, al que dice no creer en Dios, y está muy bien respetar cada uno su parecer y su creencia. Pero en el Evangelio de concreto, el no creer ya es pecar, que se quiera o no. Y esto es lo que de alguna manera u otra hace que el pecado prolongue su permanencia en el cosmos. La incredulidad. ¿Por qué se anuncia? O sea, ¿cuál es el sentido de llevar el nombre de Jesucristo? Es para poder vencer la incredulidad. Porque el pecado se mantiene como muerte, como pecado, mientras no se crea en el Hijo de Dios. Y si el pecado permanece, entonces la vida está anulada y se extiende el efecto del pecado, que es la esclavitud. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser hijos. Si hay algo en la antropología joánica muy importante que me parece tiene que ser anunciado acá, es la conversión del estado de siervo al estado de hijos. Nosotros no somos más siervos, somos hijos. Mientras está en el pecado, somos esclavos, pero cuando se cree en el Hijo, pasamos a la condición de ser hijos. Eso es parte de la teología joánica. En otras palabras, el pecado es el estatus de la muerte. Uno puede estar ya muriéndose mientras vive en la incredulidad. O sea, la muerte se define así, no como la cesación de la vida, no como el último respiro luego del cual ya no hay nada, el cuerpo que se ha vuelto polvo, los huesos que se han hecho añicos. La muerte es el hombre que no cree, o la muerte está presente en el hombre incrédulo. Entonces, el pecado es el estatus de la muerte como consecuencia de la falta de la fe. Este es el primer elemento que yo puedo abstraer de un evangelio como Juan. El segundo elemento que yo les propongo se da en otro contexto. Y el contexto es el siguiente. Jesús se encuentra en una discusión también acalorada, como cosa rara, con los fariseos, luego de que ha hecho ese potente signo de la curación del ciego del nacimiento que ustedes pueden encontrar en el capítulo 9 siguiente al que
Ya estamos viendo nosotros entre los versículos 24 y 34. O sea, el texto es mucho más largo, pero yo me concentro en esos 10 versículos que ustedes están viendo ahí en pantalla. 9, 24, 34. Recuerden que Jesucristo llega, sana a un muchacho que desde su nacimiento no podía ver un signo extraordinario que ninguno había hecho, según nos dice el mismo texto bíblico. Y entonces aquí, en la discusión acalorada con el ciego primero, después con Jesús, nosotros comprenderemos el valor, el significado del pecado en la boca del ciego que atestigua a aquel que lo curó. La jamartía, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al no reconocimiento de la propia ceguera. Voy a volver al ejemplo banal. Perdónenme que lo diga otra vez. Utilizando el mismo elemento anterior, no crea que yo le estoy diciendo algo en particular o que se le estoy echando a algunos o a alguno. Cada uno tomes esto que yo digo como a bien tenga. Pero esto pasa como con el Evangelio de Juan. Jesucristo muchas veces en sus discursos ironiza, pero no es escuchado ni siquiera en la ironía. Y acá pasa exactamente algo parecido. Es decir, la jamartía se refiere al no reconocimiento de la propia ceguera. Es como cuando tú le dices, ¿por qué no me está prestando atención? Y el otro te dice, no, yo sí le estoy prestando atención, pero si le preguntas algo no sabría cómo responder. Entonces, ¿qué hay que hacer ante la advertencia del pecado? Reconocerla. Y esa es una clave común de toda la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, el reconocimiento. Sin embargo, la catequesis que ha hecho Jesucristo a partir de la curación del ciego está ahí, estriba en que si hay un ciego que ha sido curado, hay un ciego que tiene fe y en cambio hay otros que ven, pero están ciegos. En esa, digamos, paradoja un poco extraña. Entonces, la jamartía se refiere a eso, al no reconocimiento de la propia ceguera y obviamente eso impide el creer. Es decir, la no apertura, la no aceptación de la predicación de Jesús en palabras y en actos. Observen el capítulo 9, el versículo 41. Yo le voy a pedir, Juan Pablo Castañeda, si nos lees, por favor, el capítulo 9, versículo 41, para que comprendamos lo que yo estoy, o digamos, especifiquemos en un elemento bíblico concreto lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Juan Pablo, ¿puedes leer, por favor? Sí, Padre. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Entonces miren que es bien interesante el concepto de jamartía. O sea, ¿por qué continúa el pecado? Porque uno no reconoce que no ve, uno no se reconoce ciego. Y entonces al no reconocerse ciego, pues Jesucristo no puede efectuar su poder curativo, o mejor, no puede iluminar la tiniebla, término metafórico que nosotros estamos escuchando desde el evento de la poesía del Logos. Entonces, jamartía definitivamente es un concepto que habla de la separación con Dios. Y en este mismo escenario, que es bastante interesante, se le presentó a ese judío curado, a ese ciego de nacimiento, o mejor, se presentó a ese judío curado afirmando que Dios no escucha al pecador, sino al que es piadoso y cumple su voluntad. Juan Pablo, de nuevo, por favor, ya que tú tienes la Biblia abierta, el mismo capítulo, el versículo 31, por favor, vamos a escuchar la voz del ciego. ¿Qué dice? Bueno, del que era ciego, ¿qué es lo que dice este hombre? Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Bien, algunos manuscritos han decidido omitir este pedazo de texto porque es un pedazo de texto bastante escandaloso, ¿no? Si Dios no escucha a los pecadores, ¿qué estamos haciendo acá? ¿O para qué celebramos misa? Pues no hagamos nada porque no hay nada que hacer. Sin embargo, esta es la percepción de el ciego que intenta decir algo. ¿Qué es lo que intenta decir? Si nos devolvemos atrás,
la pregunta que le están haciendo, o mejor, los improperios que le están arrojando al pobre ciego, que lo están bombardeando, acribillando con una serie de juicios, es: discípulo de ese, le dicen al ciego, serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Y ellos dicen, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de ese no sabemos de dónde viene. Recordemos que este es un culmen importante, no sabemos de dónde viene. Y en cambio, en el cuarto evangelio se nos está presentando constantemente a nosotros a Jesús como el que viene. Y en el texto evangélico se nos dice que viene del Padre. Esa es la revelación del cuarto evangelio, en contraste con esta que los judíos están haciendo de que de él no saben de dónde viene. Pero observen entonces lo que dice el ciego curado. Pues esto es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo él me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, entonces, ¿qué está diciendo de Jesús? Que no lo es, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Y miren el verso 32, jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces, he ahí la jamartía. Es decir, la jamartía está prácticamente revelada en esta revelación de la identidad de Jesucristo, en las palabras del ciego que está haciendo su propio testimonio. Aquí está el díptico. El díptico fue el encuentro con el ciego y su curación. Y ahora viene el ejercicio de diversos testimonios que se desarrollan en esta narración. Encontramos entre los testimonios una, que Jesucristo no es pecador, porque es escuchado por el Padre. Entonces, miren la concepción que es bastante interesante. Entonces, el judío ciego o el que era ciego, el ex ciego, nos está diciendo que solo quien no es piadoso, que solo quien no es pecador o quien no vive la jamartía, pues obviamente puede ser escuchado por Dios y obrar lo que Jesús obra. Este está revelando la concepción del judaísmo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? En la concepción del judaísmo, el pecador no puede ser escuchado. ¿Cómo va a ser escuchado un pecador que no se arrepiente de su pecado? ¿Cómo un pecador puede obrar las obras que obra Jesús? Sus obras, entonces, sus signos, y esto es bueno que lo sepamos de una vez, dentro de la teología joánica, los signos de Jesús tienen un valor, muestran que Él es el justo, que Él no es pecador. Miren que el signo no está para demostrar sino la identidad misma de Jesucristo. Este es el justo, el que es escuchado por Dios. Y es en esa virtud que Jesús es lo contrario al pecador. Porque primero que todo viene de Dios. Segundo, es escuchado por Dios. Y es decir, en consecuencia de esto puede hacer lo que ningún otro ha hecho antes, es decir, curar a un ciego de nacimiento, como está aquí relatado en este maravilloso capítulo 9 que mencionaremos todavía más adelante. Otro momento en el que aparece la concepción de jamartía lo podemos nosotros encontrar más allá del capítulo 9, los versos 24 y 41, en los discursos que nosotros llamamos de despedida. Es decir, después del acontecimiento del lavatorio de pies, vienen los discursos de despedida y una serie de afirmaciones que nos llevan a comprender en poco, en mucho, diría yo, lo que significa la jamartía. Entonces, mire, ya hemos tenido como con esta la tercera concepción, al menos recorrida por el cuarto evangelio. ¿Y en qué consiste esta concepción para nada pobre, sino llena de ricos matices? Observemos que en sus discursos de despedida, como ustedes lo recordarán después de la lectura, se profundiza y se van digámoslo así, a reiterar los conceptos que ya hemos visto. Recuerden que el primer concepto que ya hemos visto es aquel de que la jamartía absolutamente es incredulidad, y segundo, que la jamartía es no reconocimiento, es decir, el mismo juego, no tener fe en aquel que le ha dado la vista al ciego. Entonces, primero que todo, si nos vamos nosotros, por ejemplo, a un capítulo clave, que es el capítulo 15, donde este término reaparece, por ejemplo, en el verso 22, 23, 24, y bueno, la venida de Jesucristo, ¿qué hace? Recordemos la bellísima imagen, la metáfora de la poesía del Logos, que la luz ha venido al mundo, pero las tinieblas no entablaron amistad con él. Entonces,
Imaginemos esa metáfora de la luz que va iluminando un espacio que es gobernado por la tiniebla, por la oscuridad. ¿Qué es lo que hace la venida de Jesucristo? Hacer luz sobre la oscuridad. O en otras palabras, la venida de Jesucristo expone el pecado del mundo. La venida de Jesucristo revela que el cosmos es pecador. Esa es la acción de Jesucristo. Entonces, para poder acoger la luz, hay que dejarse revelar, hay que dejarse iluminar, hay que dejarse descubrir pecador. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Según el capítulo 15, se debe actuar en contra de la jamartía una vez se conoce a Jesús. ¿Qué nos excusaba a nosotros? Que no conocíamos a Jesús y por eso obrábamos en la jamartía. Pero conociendo a Jesús, no se puede continuar en la jamartía. Para poder impedir el estado de muerte, es absolutamente necesario conocer a Jesús. Estas son maneras de decir un poco lo mismo, porque conocer y tener fe, nosotros ya lo hemos marcado prácticamente como sinónimos dentro del desarrollo del Evangelio. Vamos al capítulo 15, le voy a pedir a Cristian David si me ayuda, el capítulo 15, versículo 22, para que nos demos cuenta, pues, de esta concepción todavía con mucha más claridad. Padre, 15:22. Sí, dale por favor al 15, versículo 22, si la tienes ahí vértica para que me leas otras cosas. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Exactamente, vea. Ya conocemos a Jesucristo, el pecado no tiene más justificación, no se puede justificar en la ignorancia del discípulo o del judío. Conociendo a Cristo, el pecado debe ser anulado. Y es más, a Jesús se responde con la fe, pero los judíos del Evangelio están practicando el odio. Entonces, miren, nosotros generalmente decimos que lo opuesto a amor es odio, pero en este Evangelio comprenderemos que lo opuesto a la fe es el odio. Porque la fe no es simplemente una aceptación de un sistema de dogmas. La fe es practicar el ágape con Jesucristo, como quedará definido en el capítulo final que hace, digámoslo así, de epílogo a todo el Evangelio, el capítulo 21. Pedro, me amas con amor de ágape, y Pedro le dirá, yo te amo, pero no me alcanza el amor de ágape, te amo con amor de filía. En ese sentido, entonces, fe y amor se emparentan, de manera que lo opuesto a la fe no es simplemente la incredulidad, sino simplemente el odio. Leamos el versículo Cristian David 23 y 24, para que esto quede todavía mejor comprendido. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado, pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Bien, basta ese tipo de expresión y ya entendemos entonces que los signos sí tienen un propósito y los signos son para amar a Jesucristo, para no odiar a Jesucristo y amando a Jesucristo, amar al Padre. Y como reafirmación de esto, en el mismo contexto del discurso de las despedidas, en el capítulo 16, capítulo posterior, entre los versos 8 y 9, que le pido el favor a Daniel, si me haces el grande favor, en este capítulo 16, versículo 8 y 9, se reafirma lo que venimos diciendo hasta este momento, que el pecado consiste en no creer en Jesús. Lees, por favor, el capítulo 16, versículos del 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, ¿por qué no creen en mí? Bien, y atención porque pues es un texto que tradicionalmente leemos, pero muchas veces pues poco o nada se comprende. Y aquí yo creo que ya hay una gran iluminación para entender el sentido de esas expresiones. O sea, ¿qué ha venido Jesucristo? Ha venido a darnos a conocer, a revelar nuestra condición.
para salvarnos de nuestra condición de esclavitud, Él hace un recorrido con nosotros. Si creemos en Él, dejamos de ser siervos y nos convertimos. Si queremos utilizar la terminología del Evangelio, en amigos, pero somos hijos. Y en ese sentido, hacer amistad con Dios es lo contrario a odiar a Dios, que es en sí el efecto tangible del pecado. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y una condena. Eso es lo que va a hacer el Espíritu. De un pecado porque no creen de mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Pero nos importa es la jamartía, de un pecado porque no creen en mí. Ese es el pecado del hombre. No creer en el que ha venido. Y esto es lo bonito, dicho, por ejemplo, en el testimonio de Juan, porque recordemos en un momentico que Juan ve venir a Jesús hacia él y dice, este es el Cordero que levanta el pecado del mundo. Entonces, Juan es el creyente. Aquí revelamos otra identidad de Juan. En las últimas lecciones hemos estado hablando de Juan como el testigo paradigmático. Ahora tenemos que hablar de Juan como el paradigma de la fe, el hombre que cree viendo venir a Jesús. En cambio, ¿cuál es la condena de este mundo? Que han venido, que han sabido que ha venido el que debía venir y no han creído en él. Esa es la condena de este mundo. Juan Pablo Castañeda. Padre, perdón que de pronto me salga del tema, pero me surge como la duda. Recuerdo que en algún momento nos explicaban el texto de otro de los evangelios donde habla de que el que no odia a su padre y a su madre no es digno de seguir el reino de los cielos, en fin. No sé si este término que estamos hablando de odiar es el mismo en el evangelio, en los evangelios sinópticos y es el mismo acá o tiene una connotación pues obviamente distinta o son totalmente distintos. Ok, ok, mira, hijo, bueno, hay- son dos textos y dos contextos realmente diferentes. Sobre todo porque el propósito, entre comillas, del odio del que estamos hablando acá, pues en un texto del Evangelio va referido como a la idealidad del discípulo que cree que es más urgente el Señor y por eso asume una actitud que se identifica con la del odio, es decir, con la separación. Pero acá estamos hablando de otra cosa que es, entre comillas, bueno, se podría parecer en cuanto que aquí tenemos discípulos, pero va mucho, digámoslo así, un poco más allá. ¿Por qué digo yo que va un poco más allá? Porque cuando nosotros hablamos de odio en el Evangelio de Juan, nos estamos refiriendo pues al concepto contrario de la fe. Es decir, mientras que la fe es amor por el Padre, el odio, es decir, el no creer en Jesucristo, eso se llama odio frente a Él. La actitud del Evangelio que nos invita, por ejemplo, a nosotros al odio a los padres es diferente en cuanto que el sentido es que nada puede aplazar el discipulado y que el discipulado en la constitución del reino de los cielos es absolutamente esencial a tal punto que si no se abandona por la urgencia del reino de los cielos, es decir, si el amor, por ejemplo, lo que más se quiere se convierte en oposición a lo que se debiera amar, entonces en ese sentido, pues el discípulo no puede serlo. Ahora, incluso aunque no estamos en contexto de ese evangelio que tú me estás proponiendo, yo te diría una cosa que podría como todavía aclarar más ese pasaje del evangelio que me parece también muy interesante. Sobre todo porque tú estás preguntando también como un poquito por la palabra, ¿no? Por la palabra que se utiliza dentro del texto bíblico en griego. En griego nosotros utilizamos una palabra que es la palabra miseo. Eso suena como a misa, pero obviamente terminando en miseo como debe terminar un verbo, un verbo. Es una palabra cuando se habla aquí de odio, es una palabra común dentro del cuarto evangelio. O sea, ustedes van a encontrar esa palabra en textos como más adelante en Juan capítulo 3, versículo 20, en Juan capítulo 7, en el capítulo 2, en el capítulo 15, esta palabra que nosotros hemos citado se narra demasiado. Es casi que una palabra como un eje dentro del mismo capítulo 15.
Pero entonces hay que entender el odio, obviamente, en el capítulo 15, y cuál ha sido la contextualización que el Evangelio le ha dado a ese odio. El odio es lo contrario a tener fe. En cambio, en el Evangelio que tú me estás proponiendo a mí, nosotros tenemos como, digamos, otro tipo de actividad. Y la actividad es bien interesante. Por ejemplo, en un evangelio como Mateo, cuando se dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, ahí aparece la palabra miseo. Eso de odiar al enemigo, y después dice Jesucristo, no, hay que amar también. Y ese es como todo el proceso que se hace dentro del evangelio. En Mateo es uno de los evangelios que más nos presenta a nosotros la idea del odio, pero en sentido, por ejemplo, del discipulado. Seréis odiados, os torturarán, os odiarán. No sé si se recuerdan toda esa clase de textos que se hablan precisamente de el discipulado. En Marcos lo encontramos una sola vez, con ese mismo sentido de Mateo, los discípulos van a ser odiados por la misma causa de seguir a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas nosotros vamos a encontrar la palabra miseo, por ejemplo, para hablar de una de las bienaventuranzas. Dichosos cuando os odien los hombres, os destierren, os insulten, denigren de vosotros. Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian. Eso también es contexto de Lucas, y aparece finalmente en ese mismo Evangelio de Lucas: si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, pues no puede ser mi discípulo. Entonces ahí entendemos en ese Evangelio de Lucas, creo que es el capítulo 14, la palabra, el verbo odiar, más bien como si alguien no me ama más a mí que a sus padres, es decir, que pospone la idea del reino de Dios por seguir en la realidad de sus padres, pues realmente ni siquiera está amando a sus padres, porque lo que está realmente amándose es a un apego. Yo no sé si esto puede ser claro o un poco iluminante de lo que tú me estás preguntando. Etimológicamente es el mismo término, si esa es la pregunta concreta. Y si es por el sentido, pues realmente son dos sentidos diferentes. No sé si sea claro, Juan Pablo, eso. Sí, padre, muy claro, muchas gracias. Bueno, hijo. Entonces ahora nos movemos nosotros frente a esos mismos discursos de despedida, vamos a movernos frente al último contexto que a mí me parece bastante interesante, que ya no forma parte de los discursos de despedida, y sino de esta maravillosa imagen que ustedes están viendo ahí, que yo no sé si es hombre o mujer, pero en todo caso me parecía que podía funcionar como Jesucristo soplando el espíritu a sus discípulos. ¿Se acordarán de qué texto estoy hablando yo? Un texto muy original, muy potente y sobre todo muy significativo en la sacramentología. Estoy hablando del capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 22 y versículos 23. Recuerden que los discípulos se encuentran encerrados a causa del temor, y entonces Jesucristo les da a ellos el Espíritu. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Pues es claro que aquí la palabra hamartí está en juego. El contexto donde está es en la comunicación del Espíritu, en esa escena maravillosísima de la aparición de Jesucristo hacia los discípulos encerrados a causa del miedo. Jesús da a quienes van a permanecer luego de su partida, o sea, a quienes han creído en Él y van a creer en Él, el poder de cancelar o el poder de mantener el estado fatal de la jamartía. ¿Y por qué estado? ¿Por qué digo que poder? Porque claro, porque si puedes mantenerlo o puedes cancelarlo, eso es un poder y no cualquiera. Entonces tratemos de matizar un poquito esto antes de decir que aquí se creó la confesión. Obviamente, este es uno de los textos que funda toda la teología de la confesión, pero aquí hay algo más. Yo podría decir, claro, Jesús les da el poder para que ellos perdonen pecados o para que ellos retengan pecados, como suele suceder en otros textos bíblicos. Y si pensamos de pronto en otra perspectiva que complementa esto, por ejemplo, si lo que Jesús quería también decir con estas expresiones era algo como lo que voy a decir, atención,
ustedes deben anunciar el evangelio. Si ustedes lo anuncian, el efecto va a ser cancelar el poder de la muerte. Pero si no lo anuncian, el efecto es que la muerte se va a prolongar, permaneciendo en lugar de la vida. Esa también es una connotación que no desplaza la primera, pero que completa en sentido la segunda. Perdón, que completa en sentido esto de la jamartía, dando así al discípulo una, digamos, una capacidad de servicio esencial. Si el discípulo no actúa, la jamartía permanece. Jamartía que en términos de la poesía del Logos es ¿qué? Oscuridad. Si el discípulo creyente no enseña a los hombres a hacer amistad con Jesucristo, que eso es lo que en pocas palabras hace un testigo, ayudar a que otro haga la experiencia que éste ha hecho, pues entonces la muerte va a seguir caminando en medio de la creación. Y para eso deja Jesucristo a sus discípulos con la presencia del Espíritu, sopla sobre ellos, les da la vida, para que ellos también difundan la vida. Recuerden que este gesto es maravilloso porque es el mismo gesto que hace el Señor cuando crea en el segundo relato, en la segunda forma de relato de la creación, en Génesis 2, cuando crea la imagen tomada del Adamá, el Adam, e insufla, da su propio aliento en esta imagen para que ella pueda vivir, pues aquí está haciendo Jesucristo lo mismo, les está dando poder para que vivan. Y por eso insufla el Espíritu. Si el discípulo se calla, si no insufla el Espíritu, si no lo comunica, pues la realidad es que la muerte continuará, se prolongará. El papel del discípulo es hacer lo mismo, presentar sus propias heridas de manos y pies, presentarse en medio de los escenarios de miedo y de incredulidad, porque al fin de cuentas eso es el miedo, y prolongar la vida perdonando el pecado, perdonando la jamartía. Entonces, el texto es demasiado potente, bonito, porque dice, reciban el Espíritu Santo, es decir, lo que hace vivir a quienes les perdonéis los pecados. Podríamos decir, en vez de le quedarán perdonados, no, a los que les perdonéis los pecados vivirán, a quienes no se los perdonéis, pues no vivirán, prolongarán el estado de la muerte. Entonces, ya llegando a este punto maravilloso, comprendemos nosotros qué fue lo que quiere decir qué fue lo que quiso decir Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el cordero que levanta, quita, mata, suprime, carga sobre sí el pecado del mundo. Son los creyentes quienes podrán prolongar el venir del Cordero que porta sobre sí los pecados del mundo, toda vez que soplan el Espíritu Santo, toda vez que creen y atestiguando permiten que otros crean. Es en ese instante que el Cordero vuelve a levantar, suprimir, cargar sobre sí, matar los pecados del mundo. Dicho esto, entendemos entonces cómo funciona el desarrollo teológico de la jamartía en el cuarto evangelio. En definitiva, queridos muchachos, el contenido del testimonio de Juan el Bautista pone sobre la mirada al Cordero de Dios que desaparece de la vista al pecado, levantando ese peso que todavía incluso nosotros sentimos, que oprime al mundo, que nos oprime, y que realmente el verdadero pecado, recordemos, como decíamos al principio de estas definiciones de jamartía, es la incredulidad. La incredulidad es opresiva. Ahora entonces Jesucristo, el Cordero, mata precisamente el poder opresivo de la incredulidad que genera el miedo, y si genera el miedo, la muerte obviamente se está haciendo sentir. Entonces, quitando el pecado, el mundo no debe de morir más. Y esta es la gran revelación del cuarto evangelio. Yo digo gran revelación porque aquí estamos en el testigo paradigmático que nos da el sentido del evangelio porque nos lleva hacia la cruz sin decir cruz, nos propone el Cordero y ahora nos dice a nosotros cuál es el sentido, digamos, o la gran revelación del cuarto evangelio, que en el sacrificio de este Cordero que es Jesucristo,
le es arrancado al mundo su destino de muerte. El mundo estaba condenado a la muerte, pero en la condena a muerte del Cordero, el Cordero, perdón, ha puesto la vida en el horizonte del cosmos, que era una latitud hace tiempo, en otrora, limitada por la muerte. El hombre tiene ahora un horizonte, y es la vida. El Cordero que muere en la cruz extermina el morir. Y la fe es esa apertura a la vida que está en el horizonte, porque se cree en aquel que dirá, yo soy la vida. Y vamos adelantándonos a ese precisamente yo soy la vida, porque en otros términos, creer en Jesucristo es aceptar, pues en último término, a quien se presentará en Juan capítulo 11, 25, o en el capítulo 14, verso 6, diciendo, ego eimi hetzoe, no he leído todo, yo soy la vida, o si quiero leerlo todo, ego eimi anastasis kai hetzoe, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esa expresión de Jesucristo que es culminante, que es el horizonte, si lo miramos desde el capítulo 1, mirando hacia el capítulo 14 donde aparece este texto, o el capítulo 11, que sería como el último punto antes de concluir el libro de los testimonios, se vuelve el horizonte para quien está atravesando, si queremos la metáfora, del valle de la muerte. Yo soy la vida. Aunque Jesús diga esto, que es lo paradójico o lo que contrasta en el texto, él dice, yo soy la vida, aunque su expiación tenga que vérselas con la muerte. Vida, vida. Esa palabra sí que debe resonar en este tiempo complejo de nuestro país, revolucionario, no solo en nuestro país, porque el mundo está en las mismas, no solo por causa de este virus, sino por otras cosas, como por las que se sale a marchar, por las que no se sale a marchar, por las que todo el mundo hizo hasta del Internet un campo de guerra, cada uno queriendo imponerle al otro su pensamiento. Entonces, vida es el término que el autor de este evangelio cita en casi cada uno de sus capítulos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso mientras leían, pero la palabra vida casi que en cada capítulo resuena, convirtiéndola en, pues obviamente, en un concepto recurrente, pero también y especialmente en un sinónimo del Cordero. Si hemos hablado de sinónimos, fe y conocer, amor y fe, ahora tendríamos que hablar de otro sinónimo, Cordero y vida. Y este testimonio de Juan el Bautista, entonces, contiene microscópicamente el mensaje y desarrollo de todo el cuarto evangelio. Y no solo este, porque ya lo vimos también para el discurso del Logos, pero lo veremos para las bodas de Caná y así sucesivamente. Cada texto contiene microscópicamente el mensaje de todo el evangelio. Casi que como decir que si yo leo un solo de esos textos, comprendiéndolo, analizándolo, ya me encuentro con el sentido general. Es decir, el evangelio mantiene un sentido, un mensaje, un desarrollo en cada una de sus narraciones, de sus discursos, de sus poesías. En consecuencia, se visualiza lo que ve Juan. ¿Qué es lo que ve Juan? Vemos venir al Cordero y vemos cómo Él nos sustituye en nuestra muerte. De modo que nuestro destino, en último término, es la vida en la visión. Yo veo que soy rescatado, o lo que es lo mismo, en la fe en el Cordero inmolado, porque creer significa ya ver. La vida, que es un transcurrir, se puede contemplar en esa caminata de Jesús, que se acerca a Juan sobrepasándola. Observen cómo dice el texto. Este es sobre el que yo he dicho, detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era. Juan se encuentra con Cristo. Y ya no se encuentra con Cristo desde la potencia de su fe. Juan ve a Jesucristo.
Y como nosotros lo esperamos, la visión estimula en él nuevos testimonios. Ya no basta decir que es el Cordero. Y a continuación, he aquí ese texto que ustedes tienen en pantalla, también de nuevo con una traducción personal. No es la mejor, simplemente para que vean palabra a palabra lo que sucede en el texto. Yo estoy enfatizando ese aspecto literal como para que se perciba mejor lo que allí está sucediendo, en contraste con las traducciones, buenas traducciones de las versiones de sus Biblias. Las primeras dos palabras que ustedes ven, yo se las coloreo un poco más porque a mí me parece que esto es deber y no son detalles que nos debamos de perder, porque en los detalles es que está la riqueza de eso. Ese es el problema, porque como nosotros estamos acostumbrados a buscar la idea general, el concepto general, nos perdemos la construcción de esos conceptos a partir de esos pequeños detalles. Aparecen dos palabras, hutos estin. Traducido, este es, basta. No he dicho nada más. Nada extraordinario, este es. ¿Qué puede significar eso? Pues las primeras dos palabras, que se tratan de un pronombre demostrativo hutos y de un verbo estin, tienen un valor bastante significativo. ¿Por qué? Cuando yo narro algo, como hemos participado en algunos momentos en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo este Evangelio, cuando estoy contando algo, pues lo cuento en pasado, porque es algo que me sucedió, algo que está atrás. En cambio, extrañamente, Juan está hablando aquí en tiempo presente. Utos esti, este es. Presente, indicativo, activo, tercera persona del singular. El aspecto temporal de la lengua griega, que nosotros llamamos presente, como lo he tratado de definir en otras ocasiones, no es el mismo aspecto temporal para nosotros los que hablamos esta lengua llamada español. Porque cuando yo digo presente en griego, estoy hablando de un gerundio, algo que está aconteciendo en el mismo acto. Y no es un acontecimiento que está aconteciendo y va a acabar, sino que sigue aconteciendo. Estamos en tiempo presente, es decir, es un gerundio. Entonces, cuando Juan está diciendo, este es sobre él que yo he dicho, este es, está sucediendo para él, ese verbo cópula este, que yo he traducido como este, es, continúa el resto de menciones que sobre Jesús se han hecho y se harán a lo largo del cuarto evangelio, porque sobre este responde un yo soy. Este sintagma es el rasgo, como la característica. El evangelio también tiene rasgos, cosas que lo caracterizan, que lo identifican en confrontación con otros textos, y es lo que eleva este texto a una riqueza inaudita. Entonces, cada vez que ves el rasgo, no puedes ignorarlo, y este es el rasgo, porque el rasgo del verbo ser o estar, tanto cuando se dice yo soy, cuando Jesucristo lo utiliza, o como cuando se dice este es en boca de Juan el Bautista, este está identificando que estamos ante el contenido de un testimonio. Jesucristo dice, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida, está autotestificando. Pero cuando Juan dice, este es, está testificando. O sea, ese es el rasgo del testimonio, ese tipo de construcción tan simple. Entonces, así las cosas, la martiría de Juan no corresponde solo a indicar a Jesús como Cordero de Dios, sino a ese mensaje que al parecer ya ha sido común, no solo en este evangelio, sino en el resto de evangelios, porque estas son las palabras del círculo cercano al Bautista y que nosotros podemos recuperar en los evangelios sinópticos. El versículo que ustedes ven en pantalla que da a entender que Juan haya dicho esto en presencia de otros, y esto es la cosa más impactante, porque no se nos han introducido esos personajes, pero ya el texto bíblico quiere introducirlos porque es importante que conozcamos a los discípulos de Juan, que serán discípulos del Cordero de Dios. A su alrededor, alrededor de Juan, hay un público que está quizás compuesto por los discípulos de Juan que se bautizan o que lo escuchan en su predicación, como explícitamente sí lo veremos en el versículo 35, y al cual Juan ya le había explicado, atestiguado la venida del Cordero. De hecho, observen que el texto dice, utos estin hyper, es decir,
esa preposición hyper, que significa sobre, está hablando de eso, está hablando de qué cosa, de que este es sobre el que les había dicho, es decir, sobre el que yo les había hablado, el Cordero, o si quieren por artificio literario, los lectores del cuarto evangelio, nosotros somos los que Juan ya les ha contado, narrado, descrito, anunciado o atestiguado al Cristo. O sea, nosotros los lectores, si creemos, somos el del cuarto evangelio, somos el público que asiste a la martiría joánica, porque él no ha dicho este era, sino este es un presente, y ese presente es para incluso el lector de hoy y el lector de un siglo posterior a nosotros. Con esto que acabo de decir, el autor del cuarto evangelio nos está dando a conocer lo que Juan el Bautista decía de Jesús en sus predicaciones. Y esto se evidencia en el uso de un verbo que ustedes ven acá, el verbo ego eipon. Eipon significa yo he dicho. Ego eipon. Eipon, pues obviamente es un verbo que está acompañado innecesariamente del pronombre yo. Cuando en español, por ejemplo, digo amo, yo no tengo que colocarle el pronombre. Yo amo, porque en amo ya está el pronombre, no es necesario colocar más cosas. Pero cuando quiero enfatizar el sujeto de ese verbo, pues coloco el pronombre. Y bueno, esto está pasando acá. Se están viendo al lado de eipon, están viendo el término ego, pronombre. Este sobre el cual ego yo, solo yo mismo, podríamos decir, he dicho. Se dice innecesariamente, creo que ya es claro, pues porque no es necesario informar el sujeto cuando hay verbos que se conjugan en cada una de las personas. Pero explícitamente se coloca, especialmente enfatizando el sujeto de esta actividad. Es decir, Juan el Bautista, él mismo es el que se encuentra en este momento predicando. Y esto es lo que hace más interesante lo que nosotros estamos viendo en estos relatos. ¿Por qué? Porque si él mismo es el que se encuentra en este contexto predicando, entonces ese es su anuncio y no el de otro. Eso es lo que le brota a él de la cabeza, del corazón, de lo que percibe de Jesucristo. Es suyo y nada más. ¿Y qué nos ha dicho él? Observen el texto, detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era, que son las palabras que nosotros ya encontrábamos descritas en la poesía del Logos. En la poesía del Logos están estas palabras, palabras más, palabras menos, y aquí vuelve a reaparecerse como este es el núcleo que el mismo Evangelio repite, pero que también se encuentra en otros textos que hablan sobre el testimonio de Juan el Bautista. Entonces, con esto, y sobre todo con el aspecto temporal de eipon tiene un aspecto temporal interesante, indicando que en otras ocasiones en el pasado, en puntos específicos de él, Juan había anunciado a Jesús y que lo ha realizado con las palabras, detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era. Observemos entonces que de nuevo reaparece el verbo erjomai, que es un verbo que no se puede tomar a la ligera, porque el verbo erjomai, como ya se anticipaba desde el versículo 29 y también en la poesía del Logos, indica ese movimiento físico del venir. De hecho, recuerden el verbo erjomai, que es de donde nosotros generalmente indicamos este verbo. El venir, el ir, el entrar. Pero aquí, muchachos, como en esas ocasiones especialmente, está funcionando, aludiendo al movimiento de la encarnación. O sea, miren que hay un contraste bien bonito, porque primero, en el caminar de Jesús que se dirige al Bautista, está su caminar que sobrepasa a Juan. Si Juan dice que él le ha pasado delante, es porque este Jesús era primero que el Bautista. Este momento del testimonio, como les he acabado de decir, reenvía a la poesía del Logos, donde el Logos ya era y sigue siendo en el principio, antes que todo fuese. Y las conexiones temáticas pues no se pueden eludir.
En la misma poesía del Logos, el Logos, recuerden que estaba y está en actitud de movimiento orientado hacia Dios, hacia el otro, hacia el Padre. Proston theon, como dicen los primeros versículos. Y el mismo movimiento que hace el mismo movimiento que hace el Logos hacia su Padre, ahora lo está haciendo el Logos hacia Juan. Y Juan define esto como venida. Detrás de mí viene. Esta es la venida. Entonces, miren, en definitiva, antes de Juan era y sigue siendo el Logos. Y luego de Juan, el Logos llegó a ser, se encarnó, y ahora Juan lo ve acercarse en la impactante imagen de este hombre que lo sobrepasa. Y yo quiero que ustedes noten que en este testimonio están confluyendo realmente dos aspectos paradójicos. Y espero que esto pueda ser claro, y si no, pues obviamente pregunten. Pues por un lado, se nos ha hablado del cordero, como en esta imagen que ustedes ven acá, un cordero atado. La imagen del cordero siempre habla de la pasividad. Cordero llevado al matadero, enmudecía, no abría la boca. Que ya una característica de las Sagradas Escrituras. Un cordero que no se resiste al sacrificio, que no presenta oposición, como si nos estuviese indicando los textos que este cordero se entrega libremente, como una especie de opción. Ustedes me dirán, pero eso es el Antiguo Testamento. No, hay un texto bíblico que yo no había mencionado hasta el momento y que ustedes van a encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 32. ¿Ustedes se acuerdan de el eunuco etíope que está por ahí en su carroza y que va leyendo sin entender el rollo de Isaías? Ustedes recuerdan al discípulo que es arrebatado por el Espíritu y que alcanza, parece que corriendo una maratón, el carro donde va el etíope, y se le mete al carro y le pregunta: ¿qué estás leyendo? Y entonces el etíope lee un capítulo del profeta Isaías, que nosotros ya leímos, ¿no? Isaías 53. Y el etíope es preguntado por el discípulo y entiende lo que está leyendo. Y el etíope le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y aquí el primer ejercicio exegético, digámoslo así, relatado en un libro como Los Hechos de los Apóstoles. Y en el ejercicio aparece esta expresión, Hechos capítulo 8, versículo 32. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: Hos probaton episfagen efe, como cordero llevado al matadero, mejor, como oveja llevada al matadero. Kai hos abnos en antion tu keirantos auton áfonos, como cordero mudo ante el esquilador. Jutos suc anoi geitos toma utu. Así él no abrió la boca. Nos llama a nosotros la atención el primer elemento paradójico, este aspecto de interpretar a Jesús con esta imagen del Cordero, que no solo se quedó en el Evangelio de Juan, sino que se trasladó también como imagen en el Nuevo Testamento. Pero lo que llama la atención es esa idea de la pasividad, como que opta por no hacer, sino por dejarse llevar. Es como un entregarse, que es lo que nosotros vemos también en la escena en la que Jesucristo viene arrestado. Recuerden a Judas con toda la gente que viene donde él, y dice el texto elocuentemente: y les salió al encuentro. No lo arrestaron, lo apresaron, lo amarraron, lo llevaron en contra, prestando resistencia, sino todo lo contrario. Se les presenta y les dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, aquí está. Y se va con ellos. Entonces, ese elemento de la pasividad es bien interesante. Pero en contraste, a ese elemento de la pasividad aparece otro elemento que todavía me parece a mí es bien interesante. Porque lo que ve Juan el Bautista es al Cordero caminando hacia él. La actitud del caminante que viene al encuentro. Entonces, miren, es como la pasividad y el movimiento. Jesús es el que viene y pasa a Juan el Bautista, es el que viene detrás y lo pasa adelante porque primero de él era.
Entonces, pasividad y movimiento son esos dos aspectos generantes de una idea como de totalidad, gracias a la cual Jesús es presentado como uno que se entrega, que se dona, que no hace oposición. Y creo que esta es la connotación del testimonio del Bautista acerca de quien debía venir y está viniendo como Cordero, y para lo cual él está empleando ese acto del bautisterio, ese acto del bautizar como púlpito de su predicación. Y es claro que ningún otro evangelio nos había revelado el sentido concreto del hecho de bautizar, como a continuación queda definido por la misma boca del bautista. Observen que aquí está el sentido del bautismo y que nosotros no podemos ignorar. Y yo no lo conocía a él, pero para que sea manifestado Israel, por eso vine yo con agua bautizando. Solo hasta este momento, Juan no solo ha visto al Cordero con sus propios ojos, sino que nos ha entregado a nosotros esa pregunta que nos hacíamos en alguna lección: ¿por qué se bautiza? ¿O por qué bautiza Juan? ¿Y por qué el texto bíblico también nos presenta a Jesús y a sus discípulos haciendo lo mismo? La predicación de Juan a los discípulos es, en términos específicos, un acto de confianza y de esperanza. O sea, los discípulos de él tienen que aprender a creer en lo que Juan les está atestiguando. Y esto lo hace todavía más significativo, sobre todo nosotros que nos formamos con el deseo de ser discípulos. Yo quisiera llamar la atención a ustedes a cómo comienza el texto bíblico, porque esto queda bien expresado con el uso del verbo que ustedes ven en pantalla, eidein, que es un verbo que procede de la palabra o del verbo oida, y que pertenece al campo semántico de la percepción, del ver. Mire que hemos estado hablando del concepto ver constantemente, y yo voy a completar todo ese esquema del ver en esta narración, y así tenemos prácticamente un valioso contenido ya del Evangelio. Entonces, este término eiden, y yo no lo vi, yo no lo conocí, yo traduzco de las dos maneras porque me es posible hacerlo, pertenece a ese campo semántico de la percepción, del ver, concepto que, como ya habíamos señalado, es un concepto transversal de la literatura joánica. Oida es una forma conjugada, está en perfecto, y que habría reemplazado, había sustituido a un verbo que se hizo obsoleto en esta literatura que nosotros llamamos del griego koiné, el verbo eido, que ustedes ven ahí chiquitico debajo de oida, a tal punto que incluso la flexión es claramente la de un perfecto, pero cuando yo veo oida tengo que pensar más bien en un presente. Entonces, ahí oida es un presente, pero obviamente eiden se vuelve una cuestión, un verbo histórico. Es decir, en el pasado, antes de verlo como Cordero, él no lo había visto, él no lo había conocido. O sea, no había utilizado la percepción visual para darse cuenta de quién era el Cordero. Pero cuando lo ve, puede decir: este es el Cordero. ¿Quién le dijo? ¿Quién se lo indicó? Isabel le dijo: mira, ese es, porque cuando María vino, tú saltaste en el vientre. Uno podría decir, claro, lo conocía, eran primos. No. El texto dice: no lo conocía, no lo había visto, pero lo ve, y cuando lo ve puede decir: es el Cordero. Esta es la potencia de la fe que lleva a ver. Y este concepto que ustedes ven acá, que denota que algo ha sido visto, también está queriendo decir que algo se puede conocer, comprender o que se puede reconocer. Entonces, miren que la terminología del ver, como sucedió anteriormente en este mismo texto para el verbo blepo, nos pone a nosotros en conjunción dos conceptos que en nuestras lenguas tienden a diferenciarse, el del ver y el del conocer. Pero a diferencia de blepo, con este término oida se tiende a privilegiar más ese ámbito del conocer, del saber, por encima incluso del ver, sobre todo cuando estamos aquí hablando en el griego del Nuevo Testamento. Entonces, este verbo, en conclusión, está haciendo alusión a ese conocimiento que es engendrado por la percepción, por la experiencia,
por haber recibido una información o por tratar con lo conocido. Y digamos que en cuanto tal, oida, pues ya había sido citado en el versículo 26. Yo no me voy a quedar recurriendo a un verbo que ya había presentado, pero va a continuar citándose a lo largo del Evangelio, en cada capítulo, excepto por uno, el 17. O sea que tampoco es término cualquiera, es un término que hay que prestarle atención. Pues cada capítulo nos trae oida conjugado en diferentes maneras, menos en el capítulo 17. ¿Qué es lo que pasa acá? Para que recordemos, en el capítulo 1, pues en este capítulo, pero en el versículo 26, Juan indicaba que Jesús había estado en medio de los judíos, pero que estos no lo habían visto o conocido. Hoy, ¿se acuerdan de ese pasaje? No. En este versículo presente, pues los lectores nos tenemos que sorprender, porque el mismo verbo que se utilizó para acusar a los judíos, que en medio de ellos estaba, pero que no lo habían visto o conocido, ahora le sirve a Juan para predicar de sí mismo, diciendo que él no lo había visto o no lo había conocido. No sé si se entiende un poco lo que estoy tratando de decir con esto. Entonces, por tanto, ¿cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y los judíos? Que implique que él no ve, que el no ver o no conocer de Juan sea aceptable, mientras que el de los otros, el de los judíos, sea reprochable. ¿Cuál es la diferencia? Pues la respuesta llega en el versículo, o llegará hasta el versículo 33, donde se señalará que hay otras maneras de hacer oída, este verbo de acá, hay otras maneras de hacer oída de Jesús. Vamos entonces, antes de llegar allá, a decir algo más que aparece en este verso que tenemos acá. De otro lado, muchachos, la predicación de Juan también consiste en un venir existencial. Observen lo que dice el texto, dia tutto elthon ego, por eso vine yo. Entonces estamos encontrándonos dos venidas. Realmente se trata de un encuentro, dos venidas. Viene el Cordero, viene Juan, por esto he venido yo. Es un venir existencial tras el cual pues debería poderse leer el venir del Cordero. Y esto justifica el movimiento del Bautista. Este poder ver se concretiza en un acto que va más allá del perdón de los pecados. El bautismo es mucho más que para perdonar pecados. El bautismo es para hacer ver a Israel a aquel que está de camino. Y de hecho, observen arriba el término fanerofé. Fanerofé. El versículo nos está definiendo con un verbo, el verbo fanero, el propósito del acto del bautismo joánico, que se hace a través de un elemento tan vital como el agua, y que está señalando entonces la diferencia con el bautismo que trae el Cordero, que es un bautismo con el Espíritu. Fanero es un término que contiene ese concepto de hacer visible, de manifestar lo invisible en su forma activa. Y cuando está en forma pasiva, que es el caso de nuestro texto, significa revelarse, significa aparecer. Eso lo dice incluso Bullman en un artículo que él saca al respecto. Entonces, en el cuarto evangelio, ese término fanero, pero en su pasivo fanerofé, constituye un elemento muy importante porque predicado de Jesús pone toda su actividad, todo su decir, todo su hacer como un acto de revelación. Muchachos, de esta forma, ¿qué es lo que está haciendo Juan el Bautista y su bautismo? Juan el Bautista se constituye como revelador de Jesús, el que viene. Atestiguar es revelar. Entonces, atestiguar no es simplemente yo te cuento una experiencia que tuve. Ya, atestiguar es revelar. Y este es el acto de la revelación. Un discípulo revela, no solo atestiga. Ya vamos llegando al final. Y me llama mucho la atención esta expresión con agua bautizando, porque miren, recuerden ustedes, yo no sé si ya han visto sacramentología, yo creo que sí ya la han visto, ¿cierto que sí? Ya ustedes vieron o están viendo esa materia. Pero la función de un sacramento, según la teología, es la de reapuntar, la de evocar, la de redirigir, la de guiar
hacia una realidad a través de las formas y a través de la materialidad. Recuerden que esa expresión aristotélico-tomista nosotros la utilizamos en nuestros sacramentos, materia y forma. ¿Cuál es la materia del sacramento? ¿Cuál es su forma? Generalmente eso se veía en mi época, yo no sé si todavía eso se ve en estas épocas. Pero de allí nosotros tenemos que decir algo, el bautismo va en la línea de atestiguar la veracidad de la venida ante la cual los bautizados por Juan pues solo podían comprometerse con un acto de fe para ver más allá. Yo me bautizo, pero yo no sé si viene. O sea, es un acto de fe. Y el acto de fe ayuda, obviamente, a ver más allá y por eso llamamos estos sacramentos. Reapunta, redirige. Entonces, el bautismo de agua, en consecuencia, visibiliza que el que viene ha llegado. En definitiva, el texto conjuga distintas formas de ver, como hemos podido atestiguar hasta este momento. El ver conocer de Juan, con la incapacidad del ver reconocer de los judíos, y para esto, entonces, el hacer ver del bautismo, o el revelar, respondiendo a la ceguera por la que optan quienes han decidido permanecer en el cosmos. Y cuando el bautista ve venir al Cordero, es entonces cuando el conocimiento se forma por la constatación producida en esa maravillosa experiencia del encuentro. Es esa constatación, por cuanto se afirma en los siguientes versos que nosotros tenemos hasta ya concluir este relato. Por ejemplo, el verso 32, y dio testimonio Juan diciendo, he visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permaneció sobre él. Es esa testificación, es ese círculo del ver que se completa aquí ante un nuevo ver. De nuevo se introduce el decir de Juan a partir del concepto de la martiría. Juan, más que el bautista, es el testigo privilegiado, que primero por la fe ve o conoce al que ha de venir y luego por la visión reconoce al Cordero de Dios. Yo quisiera evocar aquí a Mateo 16, 17, no. Como para Pedro, que se le dice ahí en Mateo 16, 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Y pues estoy diciendo esto porque este ver reconocer del bautista se originó en una experiencia de revelación que el bautista definió como aquel que me envió a bautizar con agua, que él me dijo. De esta forma, el autor del cuarto evangelio nos presenta cómo Juan se ha hecho testigo. Primero se ha hecho testigo por la fe, creyendo antes de conocer, y ahí la generosidad de la fe. Y luego por la visión, es decir, reconociendo lo que ya había abrazado primero con su fe. Y porque cree, también a Juan, el Cordero, le ha levantado. También el Cordero ha cargado sobre sí, ha matado la jamartía de Juan el Bautista. Me devuelvo un momentico, denme un segundito que ya les prometo que sí voy a terminar. ¿Cuándo sucede el acontecimiento de la visión como abrazo de lo que cree el Bautista? ¿Cuándo sucede esto? El texto, el versículo 32 nos dice que Juan ha visto, y se utiliza un verbo que ya había aparecido antes en la poesía del Logos, el verbo theaoma, que lo recuerdo un poquito acá. Ese es el penúltimo verbo que pertenece al campo semántico de la visión, ya citado en esa poesía en el verso 1:14, para referirse a los testigos de la encarnación, y nosotros hemos visto, decía el verso 14. La visión de la que nosotros aquí estamos hablando hace referencia a aquella percepción que suscita el asombro, el ver con intensidad, el mirar maravillado o atento a algo, la contemplación. Y por eso se acentúa, digamos, como les decía yo en aquella ocasión, ese aspecto de la inteligencia, el efecto interior o la impresión que se obtiene en esa percepción visual o física.
Y además, este término se usa cuando se trata de la percepción espiritual de las realidades superiores o cuando se habla, por ejemplo, del ver en el contexto de una visión. Y aquí se está diciendo que lo que se ve y que se asume desde adentro es el espíritu, como una especie de paloma que baja y desciende del cielo. O sea, en el cuarto evangelio, el término theauma se usa también con esa connotación del simple ver, no sin excluir las impresiones interiores que ese ver ocasiona, pero es en el presente texto donde las connotaciones descritas pues se verifican, porque mire, se trata de un ver desde adentro, un ver desde la fe o un ver para producir el creer, como le sucede a muchos judíos, que luego de contemplar lo que pasó con la resurrección del amado amigo Lázaro de Jesús, pues creyeron. Entonces la narración nos está poniendo aquí a nosotros los lectores toda la evolución que configura al testigo en Juan el Bautista. Y de esa forma, el lector recorre con el testimonio de Juan cómo se configura un testigo del Cordero y puede, viendo a Juan, configurarse también él como testigo.